Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Bienvenidos nuevamente. Ya estoy aquí de vuelta con todos vosotros con un nuevo tutorial en el que esta vez os voy a enseñar a desmontar lo que es el bloque de lector de una PlayStation 4 Pro. Esto nos vendría muy bien, sobre todo pues para hacer el cambio de lente de lo que es el bloque, también para reparar lo que es el mecanismo de eyección, etcétera. Pero primero ahora, como siempre, quiero mandaros un cordial saludo a todos los suscriptores del canal, también a los que no sois suscriptores, a los cuales también invito a que se unan al canal Time Game y así recibir notificaciones de nuevos tutoriales, dejar preguntas, comentarios, etcétera. Bueno, pues volviendo al tema de lo que es el tutorial, como podéis ver, yo he desmontado prácticamente toda la consola, que es lo que hay que hacer, porque si no, no podríamos tener acceso a lo que es el bloque de lector. Y claro, yo, pues como digo, yo ya lo he hecho, sobre todo pues para recordar un poquito lo que es el tutorial, porque si tuviese que empezar desde el principio se haría muy largo. Entonces, no pasa nada, aquellos que tengáis experiencia, pues ya sabéis, llegar hasta este punto, y los que no, aquí arriba, en la esquina superior derecha, hay un símbolo de información, y ahí veréis un tutorial que hice hace muy poquito, donde enseño a desmontar por completo lo que es la consola. Así que ya sabéis, llegar hasta este punto y dentro de un momento nos vemos. Bueno, pues ya imagino que tendréis prácticamente lo que es la consola igual que en la imagen, y ahora pues al igual que tiene cosas malas tener que llegar hasta este punto, también tiene su lado bueno. Aquí veréis como tiene 4 tornillos. No, perdón, son 5 en total, que hay uno aquí, 1, 2, 3, 4 y este de aquí 5. Si quitamos esos 5, prácticamente tendríamos acceso a lo que es la lente. Vamos a hacer la prueba. Bien, una vez quitado estos 5 tornillos, vamos a quitar este cable con cuidado, o si queréis lo podéis arrancar. Va con una pegatina, lo echamos hacia un lado. Y ahora pues si tiramos hacia arriba, luego volcamos esta tapa y veremos cómo tenemos ya prácticamente lo que es la lente al descubierto. Para trabajar mejor cogemos, desconectamos aquí y ahora ya veréis por completo lo que es la lente. Pues bien, llegados a este punto, el paso para cambiar lo que es la lente es tan sencillo como coger todo lo que es el carro completo, tiramos hacia un lado y desconectamos. Haciendo esto ya podríamos cambiar lo que es la lente. También se podría cambiar solo lo que es la lente en general, pero os aconsejo que es mucho más sencillo cambiar lo que es la lente con el carro o la base. Os vais a ahorrar mucho quebradero de cabeza. También para aquellos que tengáis idea de cambiar lo que es solamente la lente, pues tendréis que hacer lo siguiente. Aquí veréis una especie de pasador o un pliegue metálico. Si cogemos una herramienta de punta, desde aquí podríamos empujar hacia atrás, bueno, es decir, hacia la derecha, y así la podemos sacar. También hay que tener mucho cuidado con este cable de aquí, que es el motor, digamos, lateral de la lente, porque como está tan pegado podríamos partirlo. Bien, ya ha salido. Tenemos estas aquí. Bien, una vez hecho esto, pues ya podríamos mover lo que es la guía. También veremos cómo golpea en el cable que he comentado antes, entonces hay que tener mucho cuidado. Vamos a pasarlo justamente por detrás. Y así de este modo ya tendríamos liberada lo que es la lente. Bien, pues esto sería las dos opciones de poder cambiar lo que es la lente de nuestra PlayStation 4 Pro. Como he dicho, mucho más sencillo, más rápido, cambiando lo que es la base completa con la lente. La diferencia de precio va a ser muy pequeña y, como digo, os vais a ahorrar mucho trabajo. Bien, yo voy a volver a montar y así veréis cómo se saca por completo lo que es el bloque entero. Para montar, pues cogemos el lado donde tenemos la pieza de plástico, que es la que toca con el motor de arrastre. Primero también recordar encajar perfectamente el lado, digamos, derecho. Y una vez ya puesta, pues ahora colocamos la guía por detrás del cable naranja y lo introducimos en la lente. Una vez colocada en el sitio, pues volvemos a poner lo que es la presilla, la pestaña de presión, como la queréis llamar. Ahora hay que presionar hacia abajo
Lo importante de esa pieza es que el lado, digamos, de la parte, sería, digamos, la parte trasera, porque si la ponemos así sería la parte trasera, tiene que hacer tope para que la guía no salga. Esa sería su, digamos, su función. Si vemos que podemos sacar aún la guía, entonces está mal puesta, ¿vale? Bien, pues ya hecho esto, ahora vamos a colocar lo que es la lente en su sitio. Y esto va primero este cable que conectamos aquí. Y la tumbamos. Ahora cogeríamos la tapa. Aquí es aconsejable utilizar unas pinzas. Y ahora volvemos a colocar lo que es la tapa en su sitio. Bien, colocamos los tornillos. O si queremos ponemos un par solo para que no se vuelva a abrir. Bien, y ahora voy a enseñaros cómo desmontar el bloque completo. Bien, para ello vamos a tener que quitar este tornillo, este y este. Vamos a empezar por aquí. De este modo ya tendría que estar suelto. Y aquí lo tenemos. Ahora quitamos el resto de consola. Y bueno, pues para tener acceso a lo que es el interior, pues quitamos este de aquí, y ahora ya podemos tirar hacia arriba y luego lo sacamos. Bien, pues aquí tendríamos el interior de lo que es el bloque del lector. Podéis ver que es muy parecido al de la PlayStation 4 Slim o la Fat también. Tenemos un par de rodillos, tenemos la pieza central que une los rodillos, también, como comenté anteriormente, tener en cuenta que este es el rodillo motriz, es decir, este es el que tiene los engranajes y a través de esta pieza pasa, digamos, como digo, el juego motriz al siguiente rodillo. Esto lo digo porque hay a veces que el disco lo queremos introducir y se frena, no llega a entrar del todo, o básicamente no lo expulsa. Pues eso es por culpa de esto. Al ser este el motriz, es el que más trabaja y se desgasta antes que el contrario. Entonces en esta ocasión yo recomiendo siempre cambiar el rodillo de posición. Eso se hace de la siguiente forma. Quitamos primero la pieza central. Tenemos uno fuera y ahora el otro. Este sería el motriz y ahora imaginemos que está desgastado, pues ponemos el contrario, que esto va así. La zona que tiene como 3 puntas va aquí, en el engranaje. Apretamos y ahora cogemos el contrario, el que tiene las 3 puntas va hacia el otro lado y el que tiene 2 es donde va esta pieza de plástico. Una vez tengamos ya lo que es la pieza del centro bien colocada, meteremos primero la parte trasera de lo que es el rodillo y ya por último bajamos hasta que se quede enganchado. Y de esta forma ya tendríamos intercambiado lo que son los rodillos. ¿Qué más? Bueno, pues prácticamente esto de aquí es difícil que se desencaje, pero bueno, si se desencaja, pues tendríamos, a ver cómo es, este de aquí, vemos que sube lo que es la pieza imantada, y si estuviese fuera del sitio, pues ahora para ponerla es complicado. Entonces para ello solo tenemos que hacer
lo siguiente, pulsamos esta pieza de aquí, abrimos y entonces esto digamos que se abre un poco. Esto va así. Y ahora sujetándola volvemos a llevarlo todo al sitio. Y ya la tendríamos otra vez nuevamente colocada. ¿Qué más? Bueno, por lo demás yo creo que es muy difícil que haya problemas con estas piezas, porque básicamente solo tienen 3 engranajes y si tuviésemos algún problema sería porque está rota, entonces tendríamos que cambiarla. Los problemas más comunes son siempre los rodillos, esta pieza, o que se haya roto algún engranaje o bueno, alguna pieza de esta, entonces ya, como digo, habría que cambiarla. Eso sería más complicado y sería otra historia. Pero bueno, yo creo que con esto ya lo hemos hecho todo. Ahora vamos a volver a montar lo que es el lector. Vemos que está todo bien colocado y ahora ponemos los tornillos. Bien, ahora colocamos nuevamente lo que es el bloque en el resto de consola. Tenemos aquí. Así. Y ahora ponemos los tornillos. El negro, el más largo, siempre va aquí. Y con esto pues prácticamente ya tenemos montado nuevamente el bloque de lector. Ahora pues tocaría volver a montar por completo lo que es la consola. Tampoco lo voy a hacer porque, como digo, conlleva mucho trabajo, y en el tutorial anterior que he comentado pues ahí sí que se enseña, aunque es a cámara rápida, pero se enseña más o menos cómo montar nuevamente lo que es nuestra PlayStation 4 Pro. Entonces, dicho esto, ya con esto llegamos al final del tutorial. Espero que os haya gustado. Si es así, pues ya sabéis, darnos el like, el me gusta y compartir pues estos tutoriales por las redes sociales, porque, como digo siempre, tanto enseñar como aprender es de hecho de todos. Así que desde aquí os mando un cordial saludo y nos veremos muy pronto en el próximo tutorial. Hasta pronto. Hasta la vista, baby.